Usted sabe que esta crisis del COVID-19 ha revalorado la importancia del sector de telecomunicaciones, de la digitalización de muchas de las actividades, no solamente económicas, el trabajo, por supuesto, ahora que los niños también han regresado al ciclo escolar, pues también se están aprovechando estas plataformas y es interesante conocer cuál es, digamos que la expectativa que hay para todas estas políticas públicas dirigidas al sector de telecomunicaciones. Para platicarnos de este tema nos acompaña esta tarde Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law. Jorge, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas tardes, gusto en saludarte, un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias, nosotros somos los agradecidos. Pues coméntanos a partir de lo que se dijo en el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en los anexos, ¿qué opinión tienes de las políticas que este gobierno ha desarrollado en materia de telecomunicaciones? Bueno, la realidad, Rogelio, es que no tenemos ninguna política pública en el sector digital. El tema que tú conoces muy bien es que tenemos un TEMEC, el Acuerdo de Comercio Canadá, Estados Unidos y México, que tiene 3 capítulos nuevos: telecomunicaciones, comercio digital y propiedad intelectual orientada al sector digital. Y eso implicaría que México tendría que tener las más poderosas y más avanzadas políticas digitales de América Latina y para estar acorde al reto digital de los Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos sostiene hoy en día una guerra digital con China, Sí. una guerra muy poderosa, una guerra realmente relevante. Estados Unidos quiere ser el país 5G más avanzado del planeta, China también, y esto sería tan solo un estímulo muy importante para que el gobierno mexicano quisiera entrar de lleno a la economía del siglo XXI, que claramente no es ni la petrolera, ni la de los automóviles, ni la del carbón, ni la del cemento, sino es la economía digital. Y por supuesto no tenemos el día de hoy ninguna política pública orientada a estimular ni a hacer crecer este sector. Por el contrario, Rogelio, tenemos 3 acciones en contra. Uno, un intento de desaparición del IFT. Dos, la desaparición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y tres, la falta de política pública de la Estrategia Digital Nacional. Exactamente, digamos que una mezcla de todo esto que nos mencionas que permite pensar que va a ser un sector que lejos de crecer a los niveles de doble dígito que venía siendo en el pasado, estará, digamos que mostrando crecimiento más modesto. Sin duda alguna, el sector de telecomunicaciones, Rogelio, como tú lo has podido advertir, es un sector que tiende a fusionarse, no es menor cosa, Rogelio, con el sector TIC. Ya ¿Sí? desaparecieron las fronteras entre el sector TIC y el sector telecom. Son exactamente lo mismo. Y eso quiere decir que en el periodo de pandemia hemos tenido una enorme oportunidad para darnos una zambullida, un clavado inmersivo, sin anestesia, al sector digital. Todos estamos en este instante dependiendo del sector digital para mantenernos conectados en materia de educación, salud, acceso a la cultura, inclusión digital financiera y por supuesto la comunicación, como en este caso. Ejercemos el derecho a la información, a la libertad de prensa y al derecho y a la libertad de expresión a través de estos dispositivos. Pero eso no ha sido suficiente para que el gobierno se dé cuenta que esta es la herramienta más poderosa de transformación social de nuestra civilización, el mundo digital. Claro. En ese sentido, en lo que tú nos mencionas de este cambio, esta transformación, uno de los pocos intentos de la actual administración para ampliar la infraestructura es esta apuesta por CFE Telecomunicaciones e Internet. ¿Qué alcances le ves a esta nueva empresa para que pueda operar, para que pueda cumplir pues, los objetivos que por lo pronto solamente están en el papel? Claro, sí, Rogelio, mira, comienzo para variar con un ejemplo con Estados Unidos. Estados Unidos pretende conectar a los 6 millones de norteamericanos que no están conectados hoy en día bajo el programa American Connected. Le están dedicando a este programa que anunció hace 3 meses Ajit Pai, el presidente de la Federal Communication Commission, y el presidente Trump, 20,000 millones de dólares para conectar a 6 millones de norteamericanos no conectados. México tiene 30 millones más de 30 millones de mexicanos, casi 40 millones de mexicanos que no están conectados.
Y CFE Telecom tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos para conectar a estos mexicanos. Saquen sus conclusiones, no voy a editorializar, saquen sus conclusiones. Ahora bien, el presidente anunció en el informe de gobierno que teníamos hoy en día 26,000, casi 27,000 Localidades, ciudades, ¿sí? exactamente, exacto, Rogelio, con cobertura. ¿Esto es lo mismo que personas conectadas? No. Una cosa son la infraestructura que tú puedas desplegar en ciertas ciudades y dos es las personas conectadas con internet vía móvil o vía fija de manera efectiva. Claramente los datos que el presidente está dando son de la empresa Altán, que como tú sabes fue la adjudicataria. Sí, de la llamada red compartida, ¿no? El sexenio, que desde mi punto de vista, lo debo de decir, es a una espectro creadas y diseñadas, Rogelio, Sí. específicamente para abatir la brecha digital. Esta banda de los 700 megahertz fue diseñada, fue pensada para abatir la brecha digital, pero aquí se la entregó una empresa. Hoy en día el gobierno federal se ve que está tomando esta cobertura para decir que ya genera cobertura en estas ciudades, pero no indica cuántos ciudadanos mexicanos ha conectado. Por el contrario, como tú lo sabes, tenemos a muchos mexicanos desconectados del programa México Conectado, que ahora después se llamó con Salma Jalife Internet para Todos, y de los cuales no tenemos absolutamente ninguna información. Claro, hay otro tema que inquieta al sector y es pues todos esos problemas que se ha dado con las empresas que daban proveeduría para comunicación satelital, sobre todo para atender a estas comunidades que por la geografía pues se hace difícil llevar infraestructura de otro tipo y que pues desafortunadamente el gobierno pues está reduciendo el gasto también en ese tipo de actividades. Tienes dos grandes áreas que están, por así decirlo, desmantelando la infraestructura digital. Tienes, por supuesto, el área de satelital y tienes, por supuesto, a los proveedores de infraestructura física, fibra óptica, que generaban la conectividad de última milla a ciertas poblaciones donde los ciudadanos se conectaban para Internet. Este presupuesto el año pasado se redujo un 30%, pero como tú lo sabes, se redujo este año 70%. Entonces, los proveedores, tanto satelitales como físicos, prácticamente, digamos, de infraestructura fija, perdón, Sí. prácticamente han perdido esos contratos. Por el tema de la poca transparencia no tenemos muy claro más que un solo dato. El año pasado 30% de disminución de presupuesto y este 70%. No se necesita imaginar mucho el hecho de que prácticamente este proyecto ha sido desmantelado. De hecho, en el anexo del presidente, si tú lo revisas, Sí. dice que solamente quedan 700 puntos conectados y desafortunadamente, Rogelio, te va a dar un poco de preocupación esto que voy a decir. Son puntos que están centrados en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son ciudades que tú sabes que no les falta conectividad. En cambio, hoy en día siguen desconectados estados como Chiapas y Oaxaca. Es decir, este gobierno continúa la misma política de los gobiernos pasados de no conectar a los estados más necesitados de conectividad. Pues preocupante sin duda alguna el escenario que enmarcas, Jorge, sobre todo a partir pues de expectativas que también para el 2021 no son las mejores en materia de inversión pública en general, infraestructura física, pero también en telecomunicaciones. Pero pues bueno, estaremos pendientes de cuáles son las señales hacia los siguientes meses y muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Jorge. Estoy a tus órdenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues...